Expertos de la salud mental y de la neurociencia han comprobado que si transformamos nuestra mente, podemos transformarlo todo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Queridamente. Hoy vamos a tener conversaciones incómodas, pero no habíamos celebrado que ya estamos en Spotify. Para las personas que nos escuchan, gracias. Hay muchos poniéndole play a Queridamente. Qué nice, eso, de verdad, estamos muy contentas, ¿cierto? Muy contentas, muy felices. Y fíjate que me metí a internet y en internet hay 1000 imágenes que dicen relaciones sanas, conversaciones incómodas. Wow. Para tener una relación sana con quien sea, Sí. con tu mamá, con tu hermana, con tu mejor amigo, con tu esposo, con tu novio, tenés que tener para la relación sana conversaciones incómodas. Y hoy vamos a hablar de por qué hay que tener conversaciones incómodas, cómo las tenemos y sobre todo los beneficios que trae. Los vamos a ir contando con nuestra psicóloga y algunas experiencias. Así es. Primero, ¿tú tenés conversaciones incómodas con las personas que tenés cerca? Sí, por supuesto. Yo siempre digo que lo que enferma una relación no es lo que se dice, sino lo que se calla, Oh. ¿cierto? Lo que no nos atrevemos a hablar, lo que nos guardamos y se queda ahí y se convierte después en rencor, en dolor. Eso es lo que enferma una relación de cualquier tipo. Entonces es importantísimo, como bien lo decías al inicio, que para tener una relación sana tengamos estas conversaciones y nos da muchísimo miedo tenerlas. Muchísimo miedo tenerlas porque creo que cuando pensamos que tener una conversación incómoda nos puede acercar a perder a esa persona, preferimos ignorar esa Así es. conversación. Por ejemplo, alguien que le quiere preguntar con el que está saliendo y para dónde vamos, esa es una conversación incómoda. Decir, Sí. esta relación para dónde va, le da miedo decirlo, le da miedo preguntarlo porque dice, ay, va a decir que qué exagerada, que por qué voy tan rápido, pero hay que tener la conversación. Claro, y el miedo al rechazo, que generalmente en este tipo de conversaciones, justo como el ejemplo que planteabas ahora, el miedo es voy a sonar demasiado intensa o, no sé, la otra persona va a decirme algo que realmente no quiero escuchar. Porque fíjate, hace poco lo hablaba con un amigo, le decía, muchas veces pedimos honestidad, queremos que la gente sea honesta con nosotros, pero cuando nos dan honestidad, No nos no gusta. nos gusta, Sí, no nos gusta. Entonces, hay miles de emociones y de sentimientos que envuelven este miedo tan fuerte que tenemos a veces los seres humanos de tener conversaciones que sabemos que no van a ser fáciles. Por eso en clínica incluso tengo pacientitos que cuando voy ya a los temas profundos son expertos, y no sé si te ha pasado, en devolverme a mí la pregunta. Y obviamente yo me doy cuenta, porque la gente lo hace en el mundo real, en su vida cotidiana, con mucha frecuencia, pero yo soy psicóloga. Entonces yo estoy observando constantemente. Entonces hay un pacientito en especial que le digo, hola, ¿qué tal? Bienvenido, pasa adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carla? Cuénteme cómo ha estado su vida. Y yo, Cuénteme usted cómo ha estado la última semana. y desde ahí ya yo muy bien, a ver, ¿cómo te has sentido tú? Y le ves ¿verdad? No quiero hablar de esto. Como no me he sentido tan bien últimamente, no quiero hablar de esto. O sea que las conversaciones incómodas pueden empezar desde lo que no nos hablamos nosotros mismos. Claro. Por ejemplo, que yo no quiera reconocer que le estoy pasando mal, que me estoy sintiendo de esta forma. Lo evito hasta en mi diálogo interno. Por supuesto. Lo evito y digo, ay, no, hombre, no. Ay, son babosadas mías. Ay, lo voy a ignorar, lo voy a ignorar. Sí. Esa conversación incómoda conmigo de decir, tiempo, no me siento feliz aquí donde estoy, o no me siento feliz con esta persona, Sí. o esta persona hizo tal cosa y yo le dije que ya estamos bien, pero realmente no lo supero, no lo perdono. Ya ahí estamos con nosotros evitando una conversación incómoda, Así ¿verdad? es. Contigo misma. Así es. Y después el decir, bueno,
ya tuve mi conversación conmigo, ahora me toca decirle a mi esposo tal cosa. Nos cuesta primero porque no crecimos en una casa donde nos decían, a ver, ¿qué te hace sentir mal? Ujú. A ver, ¿qué te da tristeza? Eso difícil no nos enseñaron a hablarlo jamás. No, por supuesto que no. Es más, nos enseñan lo contrario. Nos enseñan a no seas exagerada, no, Ujú. ¿verdad? Eso ignóralo. Fíjate, en cuestión, por ejemplo, de relaciones de pareja, ¿qué te decían las abuelitas? No pelees por eso, no digas Ay, cómo te no lo sientes, enojes. no lo vas a enojar, Ujú. ¿verdad? Ya va a pasar. Ay, Entonces, sí. y a los niños, los hombres no lloran. Ajá. Entonces, nos enseñan a reprimir lo que sentimos y a no expresarlo, por supuesto, que viene ahí de cola, pues. Si yo quiero tener entonces una relación sana, tengo que tener las conversaciones incómodas. A mi parecer, las conversaciones incómodas son hablar de hijos, o Ujú, sea, de vamos a tener o no hijos, querés ujú, o no querés. sí, Esa se me hace una conversación muy incómoda. Hablar de dinero sí. se me hace muy incómodo también. Y hablar de heridas. Ujú, Por ejemplo, si yo te dañé ujú, y tú ya me dijiste, va, está bien, ajá, pero sé que quedó algo pendiente. ¡Oh! Se me hace tan difícil decirte, mira, lo que dañé en ti ya pegó. ajá. O sea, lo que quebré en ti ya pegó, ya Ujú, sanamos, ¿o qué? Prefiero quedarme con, ah, ya me dijo que pasó. O, por sí, ejemplo, habíamos agarrado un mal hábito con mi esposo, que era, yo cometía un error, ajá, lo conté en el episodio de No soy un monstruo, ajá, cuando me transformaba, decía cosas que no quería decir, hacía cosas que no quería hacer, ajá, y luego de eso no teníamos conversaciones, sino que ya era de que David me decía, te perdono y vuelta a la página. ajá, Pero no era una vuelta a la página real, porque claro, nunca hablamos de lo que yo había dicho enojada o de lo que yo había hecho enojada. Simplemente, ay, estaba enojada, olvídalo. No, hay que hablar de lo que pasó, de lo que ocurrió. Entonces era de, ya, te amo, estamos bien. Puchica, fuimos guardando tanto, enterrando tanto, que cuando ya estábamos en un muy mal momento del matrimonio, para mí ya era complicado hasta recordar todo lo que yo había hecho y dicho claro. de, madre, pero ¿cómo llegamos a esto? Quebré tanto dentro de él Ujú, por no haber tenido esas conversaciones incómodas. claro. Porque, a ver, ¿qué estabas evitando con eso? Cuando tú me dices este último ejemplo, yo tenía estas explosiones, era reactiva, yo sé que lo lastimé y ya nos reconciliamos, ya no quiero hablar de eso porque sentiría qué emoción evocaría eso en ti. Sentía mucha vergüenza. Ajá. Y ves que ahora mismo, cuando estás La hablando de madre, eso y sí. estás sintiendo la vergüenza en este momento. Ahorita me estoy transportando a algún momento donde dije tanto que me arrepiento hoy y digo, madre, si a mí me lo hubieran dicho, yo tendría la autoestima peor. Estaría, Ya sé. Ok. estaría muy destrozada. Ujú, Si hubiera sido al revés y él me hubiera dicho todo lo que yo le dije o me hubiera hecho todo lo que yo hice, yo estaría viviendo muy mal. Entonces me da mucha vergüenza recordarlo y por eso yo evitaba las sí. conversaciones incómodas. Claro, por supuesto, no es una emoción linda la vergüenza. Y ves, tu lenguaje no verbal lo dice. Sí. Es, Ujú. Ajá, "Ah, no taparme. quiero hablar de ese tema, aún conmigo, aún Ujú. aquí, en un lugar en el que no Que ni está está David. David, sientes esa vergüenza. Entonces, esa es una de las razones por las cuales evitamos a toda costa tener esas conversaciones incómodas con nuestros hijos. A ver, ¿cuántas veces has escuchado a un papá o una mamá decirle a un hijo, mi amor, me pasé, te grité, te dijo algo horrible, perdón? No, ¿Cierto? muy pocas veces. Muy pocas veces. Porque también creo yo que los papás tienen la idea de, ay, sabe que soy su papá, sabe que soy su mamá, que voy a regañar, que voy a decir, pero sabe que lo amo. Entonces, Claro. hagamos como que nada pasó. Y me voy a ver débil si le pido Ujú. perdón. ¿Cómo le voy Ajá, a pedir yo voy a perdón a quitar mi hijo? autoridad, Claro. ¿verdad? Me voy a quitar a mí misma autoridad y después ya no me va a hacer caso. Mejor que crea que la regañada así se quedó y eso es lo que se merece.
Hace unos meses, hablando del momento difícil en mi matrimonio, yo estaba en terapia con Carlita y estábamos hablando de un error que cometí Ujú, y me dijo, a ver, pongámonos en el lado de tu esposo. ujú, Cuando ocurrió esto, que tú estás diciéndome que fue el momento donde todo empezó a quebrarse, cuando ocurrió esto, ¿cómo fuiste con David? ujú. Y me regresé inmediatamente a ese momento y me di cuenta que yo había apachado por completo lo que él sintió Ajá, de ese momento feo y lo pinté como, ay, no seas exagerado, hombre. ajá. Ay, Dios, en serio, por eso te vas a enojar. Ujú, En serio vas a armar un relajo por eso. Apaché por completo sus sentimientos. claro. Entonces, viene Carlita y me dejó una tarea. Ujú, Me dijo, vas a salir de terapia hoy y vas a tener una conversación con él, que para mí fue la conversación más incómoda, que era llegar y decirle, amor, cuando ocurrió esto, te pinté como exagerado, así es, invalidé por completo tus emociones y tus sentimientos, así es. y aunque ya pasaron meses de esto, te quiero pedir perdón. Mm. Y tú, no quiero hacer esa tarea. ¿Hay otra? Esa tarea no me gusta, Carlita. Y yo dije, tenés que hacer esto y pues bueno, salí de terapia, fuimos a Sí, protestó un tomarnos. poquito, la verdad, protestó. Sí, protesté un cacho, Así pero como, dije, madre de plano, o sea, yo la verdad soy muy cumplida, yo sé, Carlita. soy súper disciplinada. Y si Sí, Carlita me deja una tarea que no quiero hacer, pues la voy a hacer, sí. Sí, la porque hago. sé que me hará bien. Claro. Y a partir de esa plática, no hay semana Ujú. que David y yo no nos preguntemos cómo está tu corazón. Ala, qué lindo. Hace unos días, él me preguntó, ¿cómo te sentís? Ujú, Quiero que me digas cómo te sentís conmigo. ajá. Hace unos días yo le Wow. pregunté, ¿lo que lastimé en algún momento ya no duele? Ujú. Y mira, estas conversaciones incómodas que nunca creí tenerlas, te prometo que hoy me tienen en una etapa muy linda de mi matrimonio. Por supuesto, te conectas, Me conecta, ahí ¿cierto? está, le diste al punto. Me conecta porque llegamos a un nivel de vulnerabilidad máximo. Por supuesto. Y fíjate, todas las razones por las cuales no queremos tener estas conversaciones difíciles se evaporan en el momento en el que sientes esta, el momento en el que te sientes así de conectada a tu pareja, en el momento en el que empiezas a ver los resultados en tu relación, en cómo él te ve, en cómo tú lo ves, en cómo conversan. En ese momento, el miedo al rechazo del que hablábamos, por ejemplo, al inicio, Se va, ya no está. se va. Porque sabes que si tú le compartes tus emociones a David, él las va a abrazar, él las va a tomar con amor y las va a cuidar. Entonces, cada vez es más fácil Sí. tener conversaciones difíciles. Ayer justo llegó de trabajar noche y yo pues lo estaba esperando y me llevó pizzita porque ayer Ajá. tenía muchas ganas de pizza. Qué rico. Entonces llevó pizzita y me pregunta, ¿me extrañaste? Mm, Pero me pareció tan bonito porque primero, en la etapa fea del matrimonio, yo le di a entender que yo nunca lo extrañaba. ujú, Que es más, qué rico cuando él no estaba. ujú, Eso fue en la peor etapa, en los últimos meses que hemos venido sanando todo lo que ocurrió. Pero que ayer él se atreviera a preguntarme, ¿me extrañaste? Para mí fue, wow, Wow, algo claro, estoy haciendo bien claro. para que él me pregunte algo que antes no me hubiera preguntado porque él ya suponía en ese momento que la respuesta iba a ser, no, no te extraño, O una estoy bien sin mirada. ti, o, ay, ya vas tú, ay, no me dejas estar sola, no me dejas disfrutar O mi sí, soledad. hombre, sí. O Ay, sea, sí, sí te hombre, sí, extraño. siempre. Exacto. Ujú, Entonces, cuando él me lo preguntó ayer, yo dije, algo estoy haciendo bien. Y definitivamente la Pamela de ahora, de hoy, febrero 2024, te puedo decir, ya puede conversar. ujú, Antes, no, porque te iba a decir que tú estabas mal, sí. que tú lo estabas viendo
todo mal y no aplica solo con mi esposo, Ujú, aplica con mi mamá, con mi ujú. hermano, con mis amigos, aplica con todos, en el trabajo, lo que sea. Yo siempre iba a lograr que tú pensaras que tú estabas mal, Claro. que no era yo. Y aparte, siempre me iba a enojar. Ujú. Siempre, aunque quisiera conversar o fingiera, a ver, te escucho, siempre me iba a levantar y te iba a dejar de hablar por un tiempo. A ver, ese enojo, recuerdas que el enojo es una emoción reactiva. Ujú. ¿Qué había detrás de ese enojo? ¿Qué emoción crees tú que era lo que realmente prevalecía en ti? Porque lo que veían las demás personas era enojo. Ujú. Pero ¿qué realmente crees tú que estabas sintiendo en un momento de tener una conversación difícil? Creo que yo sabía perfectamente que tenían razón, Ujú, pero yo no quería verme débil. ajá, Yo quería siempre mostrarme que yo iba a ganar en todo. ajá, Aunque yo supiera que tú me estabas diciendo todo lo correcto, aunque tú me dijeras cometiste este error, y yo supiera que sí, jamás se lo iba a reconocer. O sea, exactamente. ¿cómo yo te voy a reconocer? Si aquí el que falla sos tú. Pero ves, ahí probablemente lo que había era vergüenza. Mucha vergüenza. Sí, No vergüenza. quiero, Ajá, no ajá. quiero aceptar Sí, que la que cometió el error fui fui yo yo. y entonces me pongo a la defensiva, porque Ujú. lo que siento realmente es que me estás atacando. No siento que estamos teniendo una conversación difícil, sino lo que siento es que tú me estás atacando y si alguien te ataca, te defiendes. Todo el tiempo a la defensiva. Y era algo que me decía siempre mi esposo. Me decía, pero es que no te estoy atacando, no te estoy diciendo nada porque todo te lo tomas como que es contra ti. Es Ujú, más, yo quiero que platiquemos, quiero que busquemos una solución, no quiero que sea grande. Y yo, no, es que tú. Entonces, o me iba peleando o me convertía en el monstruo que yo te decía que no me ujú, gustaba claro. porque la ira se apoderaba de mí. Y por ejemplo, el año pasado dejé de hablarle a uno de mis mejores amigos 7 meses Ok, ¿y eso por qué? A ver, cuéntanos un poquito. porque nunca tuvimos conversaciones incómodas. Ujú, Y él se guardó mucho, ujú, mucho, mucho, y él se distanció. ajá. Y yo en mi ego, en lo que sea, En mantenerte alejada de la vergüenza. de pedir disculpas, de Ajá. pedir perdón, no quería eso, entonces me alejé. Ujú, Fueron 7 meses wow, con uno de mis mejores amigos. ujú, Cuando por fin yo me quito el orgullo, que de verdad el orgullo solo me ha hecho alejarme de los que quiero. claro. Cuando por fin me quito el orgullo, le digo, vamos a tomar un café. Platicamos y ahí tuvimos conversaciones incómodas que, por ejemplo, me dijo, es que la amistad se había convertido en tú y tú. Ujú. Nunca me preguntabas yo qué, cómo me sentía. Yo qué, y yo le dije, ¿Y qué ¿por sentiste, qué perdón? nunca? Me sentí, primero dije, ¿por qué nunca me lo dijiste? Me sentí como, o sea, Ajá, ¿por qué me enojó que se lo haya callado? claro. Y me dijo, si yo te lo decía, te ibas a ¿De verdad me estabas pidiendo eso? si yo te Porque, lo decía, te ibas a pelear conmigo. pero en ese momento, en el momento exacto en el que él te dice, se volvió todo acerca de ti. Vergüenza. Vergüenza, ok. Sentí mucha vergüenza. Dije, no puede ser que alguien me diga qué incómodo estar contigo porque todo era acerca de ti. ¿Cuál es la diferencia entre esa respuesta que diste en ese momento o lo que hubieras respondido hace 7 meses? Mm, Aquí, por ejemplo, yo quise saber qué lo hacía sentir que todo se trataba de mí. Ajá, O sea, yo sí ahondé más y le ajá, dije, ¿qué hacía? Decime, no me daba cuenta. Tal vez, o tal vez sí me daba cuenta y ujú, me pelaba, me ajá, daba igual. Entonces, decime qué te hacía pensar que tú me dabas igual. ajá. Porque él hasta me dijo algo que fue muy fuerte para mí. Me dijo, es muy duro saber que yo para ti soy desechable. Wow. Y yo, ¿en serio tú consideras que eso? Sí, me dijo, no me buscaste en 7 meses. Wow. Yo Qué sé, Cari. horrible. Ay, no, qué horrible. Yo Entonces, sé, Cari. en ese momento sí lloré mucho, no enfrente de él. Fui a llorar a la casa, la verdad. Ujú, No sé por qué no me quise mostrar 100% vulnerable, ujú, pero fui a llorar y le dije a mi esposo, qué feo que uno llegue a ser una persona que le haga
sentir a la otra que no vale nada, Wow, que puedes cambiarlo rápido. wow. Entonces, esta Pamela con la que tuvo la conversación incómoda indagó más. Ujú, La Pamela anterior hubiera negado todo ajá, y se hubiera alejado. wow. Entonces ves todas las emociones ocultas. Y Sí, por supuesto es duro sí. escuchar algo así. Y tienes que ser una persona en constante crecimiento para poder tomarlo y Ujú, no sentir dolor ujú. que te paralice o no sentirte tan herida que te paralices, sino que quieras hacer algo al respecto, ¿cierto? Sí, sí. Porque a veces ese dolor nos paraliza. Es como, no quiero seguir escuchando algo así de fuerte mío Ujú, y aceptar ujú. que fui yo la causante de este dolor o de esta sensación o de estas creencias que él adquirió de que es una persona desechable, me duele, me lastima y no me gusta aceptarlo. Ujú. Entonces, fíjate, una de las características de una buena conversación difícil es empezar hablando desde yo, Ajá. no tú. Como que no llegar a acusarte. Exacto, entonces creo que esa también fue una gran diferencia Ujú. en esa conversación que tuviste. Quizás antes hubiera sido, es que tú dijiste esto, tú hiciste esto otro, tú hiciste esto otro. Esa Sí, conversación no nos va a llevar a nada. no. Pero si tú empiezas diciendo yo Ujú, y hablas en primera persona, que es algo que yo, cuando hago terapia de parejas, es algo que yo les pido desde un inicio. ujú. Porque si no, solamente vamos a lanzarnos acusaciones el uno por el otro, el Sí, uno al otro. sí. Y el otro obviamente se va a querer defender. Y entonces nos vamos a meter en un bucle en el que cada uno va a justificar su actuar y no solo la va a querer justificar, sino va a lanzar información del otro para que él sonar menos culpable o responsable. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Es una conversación que en terapia de pareja se llama buscando quién tiene la culpa. Y ahí te vas a quedar por Te horas. puedes quedar por Sí, años, por años. por la vida. O sea, hay muchísimas parejas que tú las ves en su interacción fuera de clínica y ves que están constantemente justificándose y están Ujú, constantemente, sí, yo hice eso, pero, ujú. y esa no es una conversación. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Hagámoslo pues. Supongamos que yo hoy quiero tener una conversación incómoda con Ajá, mi esposo. ¿ok? Yo quiero hoy decirle, es un ejemplo, ¿verdad? Que no quiero tener hijos, Ajá, ¿verdad? ¿Cómo hago para llegar y que empiece la conversación y que no se convierta en un pleito? sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo llego a decirle o le quiero ir a decir que, madre, siento que no está aportando económicamente a la casa? Ujú. Entonces, ¿cómo llego para que no sienta que ya lo estoy acusando? A ver, creo que hay temas que ameritan más de una conversación Así que no va a difícil, ser en una nada que no más. vas a Ajá. poder resolver. Pero ¿cómo la empiezo? Porque el banderazo, o sea, el decir la primera palabra en la conversación es súper incómodo, ¿verdad? Y el tenemos que hablar lo han satanizado tanto, el tenemos que hablarlo en, fijo, hace algo malo, Y el pero, corazón, tun, tun. pero es necesario, Por ¿verdad? supuesto. Yo te diría que lo primero es, si yo ya estoy lista para tener esa conversación, no significa que la otra persona esté lista para tenerla. Entonces, de entrada, le podrías decir, mi amor, creo que hay un tema que tenemos que hablar, que quisiera platicar contigo. Sé que no lo vamos a resolver en una conversación, pero creo que debemos empezar a hablar del tema, Ujú. pero quiero saber si tú estás listo. Uy, nunca había pensado en eso, preguntarle si está listo. Claro, porque tú puedes llegar con el tema y bueno, quiero hablar de esto, siéntate. No quiero tener hijos y él como que estoy lista. Puede ser que esté teniendo un mal día, ¿verdad? Puede ser que esté Claro, emocionalmente mal, lo que sea, claro. o que haya tenido problemas en el trabajo, qué sé yo, se peleó con alguien y que no vaya a funcionar esa conversación. Exacto, él no está listo. Ujú, Entonces, fíjate, no se trata solo de sí, yo estar lista, sí. sino, ¿estás listo tú? ¿Tú estás listo? Ok, supongamos que sí, Ujú, que los dos están listos. ujú, Lo primero es buscar un momento en el que ambos tengan la disponibilidad de tiempo.
Ah, ok. O sea que no vamos a correr, no se tiene que ir rápido porque ya en 20 Sí. minutos. No tiene que estar respondiendo el celular porque Ujú. puede estar tranquilo, no lo van a llamar, a mí tampoco, entonces podemos dejar los celulares afuera y nosotros vamos a sentarnos a conversar, Ujú. ¿sí? Emocionalmente, ambos tenemos que estar también en la disponibilidad. Ujú. Si yo he tenido una mala semana, estoy estresada y yo sé que el estrés me irrita y estoy de, mírame y no me tentes, Ujú. mejor no es el momento. Pero si yo estoy relajada, él está relajado, todo ha marchado bien, ok, ese es el momento. Nos sentamos, buscamos un ambiente cómodo Ajá. y a mí me gusta mucho prepararme previamente a la conversación. Como que tener tus notitas. Es sí, como tener mis post-its pegados en mi mente, yo siempre les digo, Así, tengo los puntos aquí en el celular. Ping. Sí. Pero prepararme también para una respuesta que quizás Negativa. no es lo que yo estoy buscando en ese Ah, momento. ya. Porque las conversaciones difíciles generalmente también son situaciones en las que estamos debatiendo un punto Sí, o no estamos de acuerdo en algo sí. o pensamos de forma diferente. Eso es lo que las hace realmente difíciles. Porque si Ujú. los dos quisiéramos hijos, pues qué difícil va a ser tener la conversación. Lo más difícil va a ser, bueno, ya o dentro de un año, y eso se pueden poner de acuerdo facilito, pero Exacto. esta es una conversación en la que no estamos de acuerdo en algo, en la que yo quiero llegar a plantear algo que yo sé que de entrada él no está en esa sintonía, él no lo acepta de la misma forma que yo o no lo ve de la misma forma que yo. O sea que le decimos a nuestra mente, querida mente, necesitamos la conversación incómoda, Así es. pero necesitamos prepararnos para escuchar lo que no queremos también. Exactamente. Para, o No, sea, no ir con expectativas. claro, y el objetivo de la conversación no es convencerlo, que ese es No. otro error que cometemos en las conversaciones difíciles. Yo llego con mi planteamiento y lo quiero convencer a él. Ujú. Yo no voy a escuchar lo que él tiene que decirme y abrirme la posibilidad de que también tal vez el punto de él yo tenga que escucharlo. Ujú. No. Entonces, ¿qué pasa? Vamos otra vez a querer convencer a la persona y en el momento en el que nos dé la primera, o sea, un poquito para atrás y nos dé la señal de que no está en esa sintonía, nos vamos a enojar. Ah, Entonces tenemos que prepararnos mentalmente, ¿ok? Así como yo tengo este punto de vista, él tiene también su propio punto de vista sí. y obviamente esta conversación, y te lo dices en tu diálogo interno, y obviamente esta conversación es difícil porque los dos pensamos distinto. Entonces, tengo que estar abierta a lo que él tenga que escucharme. Eso se llama escucha activa. No voy a llegar, fíjate lo que hacemos los seres humanos. Tú me dices a mí, tú me llegas con una premisa, me quiero platicar contigo, Carlita, de algo. Ujú. Y entonces, yo te escucho, pero muchas veces te escucho y ya estoy pensando qué te voy a responder. Ni ha terminado de hablar la otra persona y tú ya estás formulando toda la Ya respuesta. Sí, y entonces termina y lo dices. sí. Es ahí donde no profundizas, solo estás respondiendo. Entonces, algo que tienes que poner en práctica, ya que escogiste el lugar, ya Mm. que los dos tienen tiempo, ya que emocionalmente Estamos tú bien para che- la plática. están bien para tener esa plática, tú checaste que él esté bien, tú te checaste a ti misma y dices, ¿estamos bien? Le hablas a tu mente, la preparas previamente, llegas y escuchas. Planteas lo que tú quieres hablar, de lo que tú quieres platicar y luego escuchas a la otra persona. Ujú. Escuchar de verdad, no para responder. Exactamente. Escuchar de Ujú. verdad para tratar de comprender y no de hacer cambiar a la otra persona, de justificarme, de convencer a la otra persona Muy bien. o demostrarle, porque empezamos a dar argumentos Ujú. para demostrarle que nuestro punto es el que es el El correcto. correcto. Cabal, Y cabal. entonces desvalidamos totalmente las emociones de la otra persona. Sí, O desvalidamos también su opinión, su forma de pensar. las conversaciones incómodas entonces no son para convencer, son simplemente para comprender, no para llegar a Sí. decirte, ahora tenés que pensar así, No, o tú cambiar mi forma de pensar, sino para comprender qué piensa cada uno de esa conversación incómoda, claro. de lo que sea, Y ¿verdad? es para dialogar. Para dialogar. O sea, si estamos en una relación de pareja en la que estamos hablando de si vamos a querer hijos o no, tenemos que saber que es
es una decisión sumamente importante Sí. que no vamos a tomar en un ratitito No, no. y que además las emociones, lo que el otro piense es igual de importante que lo que yo pienso. Ujú. No lo mío es más importante por Ujú. ser mío, Ujú. ¿sí? Sí. Muy bien, entonces esos son los consejos para encontrar, o sea, para tener la conversación incómoda. Encontrar el lugar, estar bien tú, preguntarle a la otra persona Sí, están, si está lista para sí, conversar algo que será difícil. sí. Y a veces vale darse tiempos. Ajá. Digamos, estamos teniendo la conversación difícil y hay emociones, muchas emociones de por medio, Ajá. y las cosas se empiezan a poner un poco tensas. Aquí, ¿podemos dejar esto aquí? Ujú. Ahorita estoy sintiendo que esto se está poniendo tenso y yo no quiero tener una pelea contigo ni quiero que nos peleemos por esto. Sé que es una conversación que tenemos que tener en varias conversaciones de estas, pero ahorita me gustaría descansar un poquito de esta conversación y tener para eso la capacidad de dejar las cosas en un pin. En el ping y luego regresar en calma a quitarlo. Y que no tiene que ser el mismo día, No, ni en la misma semana. no. ¿Cierto? Obviamente va a depender del tema. Si yo tengo que escoger el colegio de mis hijos Ya ahorita en enero, y los tengo que inscribir, pues tenemos que tener esa conversación difícil, pronto. rápido y en una sola sesión, digamos. Exacto, exacto. Sí, hay cosas que de plano ya toca hacerlo en el momento. Así es. Y también quiero compartirles, antes de terminar este episodio, que mi esposo y yo estamos aprendiendo a tener estas conversaciones difíciles, ¿verdad? Gracias a Dios ya se nos hace muy fácil, pero también utilizamos un recurso al inicio que fue un juego. Ajá. En el juego, por ejemplo, sacábamos una tarjeta y decía, ¿te hago sentir prioridad en mi vida? Wow. Ah, Y tú, no quiero jugar ese juego. te juro que en esa pregunta se fue 1 hora de conversación. Wow. Luego, por ejemplo, había otra pregunta que él sacó y me dijo, la pregunta era, ¿hay algún sueño que tú tengas donde te puedo acompañar? Wow. Y por último, una conversación también súper difícil, habla de la intimidad Ajá. y decía, ¿has querido probar algo que no te has atrevido a decirme por vergüenza? Wow. Entonces, hay muchos recursos como juegos o puedes buscar en YouTube preguntas para jugar con tu pareja, con tu mamá, con tus hijos. O sea, quiero que entendamos que las conversaciones incómodas son con todas las personas Todas con las las que personas. queremos tener una buena relación. Así es. Pero podemos utilizar esos recursos. Nosotros empezamos jugando a tener conversaciones incómodas y ahora ya para mí es súper fácil mandarle de repente un mensajito preguntándole algo que quiero saber y que no está conmigo y que tal vez es incómodo y aprovecho ahí pero busco la forma. Claro. O sea, también mi proceso terapéutico me ha llevado a ser una Pamela que ahora ya escucha, que Ajá. ya comprende y que se esfuerza por tener relaciones sanas. Por Y por supuesto. eso hay conversaciones incómodas. Por supuesto, hay que buscar recursos, Sí. ¿verdad? Entre más recursos tengas mejor, pero a veces este juego se basa en la vulnerabilidad, en decirle a la otra persona cosas profundas que sientes que quizás no le has dicho porque te da pena, porque Sí. las conversaciones profundas no nos gustan a todas las personas. A mí me ¿No? encanta tener conversaciones profundas, no todo el tiempo, porque pues también me gusta mucho reírme y me gusta mucho pasarla bien, Sí. jugar, pero las conversaciones profundas nos unen. Sí. Y cuando tú tienes la capacidad de decirle a alguien, ¿has sentido que que yo te pongo a ti como prioridad? Y lo piensas y dices, wow, a veces sí, a veces no. ¿Cómo se lo digo? Ahí empieza la conversación difícil. Pero ¿cuánto los hace crecer? Por ejemplo, tú le dices a David, a veces sí, a veces, es un ejemplo, es una hipótesis. Es un caso hipotético. Le dices a David, a veces sí, pero a veces siento que pones el trabajo antes. Ujú. Para David no va a Imagínate. ser fácil, es como, No. madres, o sea, es mi muñequita, yo quiero que ella se sienta mi prioridad. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ajá. Dime más. ¿Qué puedo hacer para estar ahí para ti? Mala, sí. Entonces, creo que uno de los mensajes más importantes que yo quisiera dejar hoy es que esas conversaciones incómodas nos conectan, Ujú. nos hacen abrazar las emociones del otro y Ujú. que la otra persona abrace las nuestras. Nos
une muchísimo en una conexión profunda en cualquier relación que tengamos. Y voy a poner este ejemplo. Cuando yo a veces tengo no sé, me peleo me peleo muy poco con mis hijos, la verdad es que no me peleo, pero digamos que llegó muy tarde o algo y yo sé que lo que tengo es miedo porque llegó tarde Ajá, y estaba manejando y no me respondió el teléfono, entonces mi miedo es que le haya pasado algo, ajá, ¿cierto? sí. Pero en ese momento muestro mi emoción reactiva, que es el enojo. Ujú. Y entonces les digo algo como, es que a la gran diabla siempre hacen lo mismo, ya estoy cansada, ustedes son poco considerados. Y de repente, después de que ya me di la gritada del siglo, me dicen, mami, es que fíjate que tuve que ir a dejar a un amigo que se puso mal y me dio pena que se fuera en su carro. Y no te respondí porque ya no tengo batería. Y entonces yo como, Ajá. Y no te respondí porque tú no me has pagado el celular. y no Y te no respondí porque no tengo. tengo celular. Tú nunca me has comprado uno. Y entonces yo sé que hice mal. Quizás en ese momento yo, Ujú. aún sabiendo que hice mal, no estoy lista para dar el siguiente paso. Ajá. Tal vez la otra persona, en este caso mi hijo, no está listo para recibir mis disculpas. Entonces, importante, voy, como yo sé que tengo que ayudarlo a sanar eso que yo creé, Ujú. porque es reparar, es parte del perdón, del proceso de perdón. Sí. Entonces voy y primero le pregunto, mi amor, ¿estás listo para que hablemos de lo que pasó ayer? Y si me dice no, aún no, ok, cuando estés listo, me dices. Si pasan los días y no me ha dicho nada, me vuelvo a acercar y le digo, ¿estás listo? Me dice sí, ok, mi amor, te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón porque me exalté, tuve muchísimo miedo de que algo te pasara y tú sabes que si algo te pasa a ti, Me muero. me muero. Ujú. Entonces, sí, estaba muy molesta y dije cosas que no quería decir. ¿Me Mm. perdonas? Sí, sí, mami, te perdono. Mm. ¿Cómo crees que vamos a salir los dos de esa conversación? Abrazándose, amándose, bien, en paz, los Claro. dos. Ajá. Entonces, Hablaron cuando los dos estaban listos. entonces ves que cuando querramos tener conversaciones difíciles, que no nos atrevemos, pensemos en cómo vamos a salir de esa Ujú, conversación. ujú. Aunque no la manejemos bien, aunque tengamos que tenerla varias veces, cada vez nos vamos a ir convirtiendo en profesionales de tener conversaciones difíciles, pero siempre vamos a salir renovados, conectados, sintiendo amor, sintiendo comprensión, sintiéndonos totalmente conectadas con la otra persona a un nivel tan profundo que esa relación se vuelve inquebrable. Imagínate que una de las conversaciones va a ser, tengo que preguntarle si esta relación va a continuar o algo, Ujú. ¿verdad? Y tal vez la conversación incómoda te lleva a que una relación se termine. Sí, Puede ser. ¿No crees tú que es mejor eso a seguir viviendo en una relación donde igual va a terminar en algún momento y puede ser que termine con más daños internos tuyos y de la otra persona? Porque muchos dicen, es que no quiero esa conversación porque es que si no, ya ya sé, sé en qué ajá, va a parar. ya sé que va a parar en una separación, ya sé que va a terminar en un divorcio, ya sé que no soy su prioridad, ya sé que se va a ir a otro país, ya sé, O entonces no ya lo sé que quiero se va a hablar. enojar. Ajá, entonces no quiero, porque Ujú. ya sé que vamos a terminar mal o esto ya sé no va para ningún lado Por y ya no supuesto, vamos a estar juntos. Pero igual, qué rico poder hacerlo, porque si ya lo sabes, por supuesto. Pero ¿para qué te quedas ahí? yo prefiero herirte con honestidad Ajá, que herirte a través de una mentira. exacto. Porque al final, si tú no tienes esa conversación Ujú. y te quedas, estás minimizando lo que tú sientes porque de alguna forma te estás sintiendo desconectada de la persona. Sí. Si tú sabes que esa persona te va a decir hasta aquí llegamos o ya no más, Ujú. estás minimizándote a ti por completo. Lo que tú deseas de una relación con tal de que no se vaya. Tenía una amiga que me decía, es que no quiero tener esa conversación incómoda con él porque yo sé que él no quiere una relación formal. Ujú, Yo sé que no la quiere. claro, Entonces, estoy postergando, claro. estoy reagendando cada vez Ajá, la conversación incómoda porque yo no quiero que él me diga, usted sabe que yo no quiero un título, claro. no quiero algo formal con usted. Wow. Y yo le preguntaba, pero tú sí querés una relación formal, Claro, entonces ¿por qué estás quedándote ahí? claro, Esto ya era un tema que ya tenía que trabajar en terapia por y que lo ha supuesto. venido trabajando,
Pero decía, ¿para qué vas a dejar al tiempo una conversación incómoda si para ti eso significa pasarte por encima? Y eso es, y fíjate, es por miedo al dolor. Ajá. ¿Qué es lo que ella está evitando al tener esa conversación? Que la Sentir- deje. ¿Y qué va a sentir cuando la deje? Dolor. Claro, pero no lo está evitando, lo está postergando. Y quizás lo está agrandando, Ajá. porque entre más tiempo paso con él, más me enamoro Sí. y Más más difícil. difícil va a ser. Y más miedo voy a tener de tener esa conversación. Entonces, pero fíjate, aquí la importancia de la preparación. Ujú. Si yo no estoy lista, pero yo sé que es una conversación que tengo que tener, me preparo yo. Pero ya tenés que empezar a prepararte, no simplemente la ignoro que No, tengo que por tener esa supuesto, conversación. por No. supuesto, debo aceptar que tengo que tener esa conversación Ujú. y empiezo a prepararme. Sé que va a ser difícil, puedes ir a terapia también, te Sí. puedes hablar a ti misma. Sé que va a ser difícil, pero a ver, ¿a qué te lleva esta relación? ¿Cómo está? ¿Estás siendo feliz en realidad? Empezar a tener la conversación incómoda contigo. Contigo, exacto. Regresamos al inicio del episodio de hoy. Así es. Primero, conversaciones incómodas con nosotras mismas, de decir, queridamente, lo he venido maquillando, lo he venido ocultando, pero realmente siento esto, Sí. pienso lo otro. Entonces, tengo que tener esta conversación incómoda. Y que todas nuestras emociones son válidas. Todas. Entonces, a veces no las tenemos, como decíamos anteriormente, por miedo a que rechacen nuestras emociones o porque qué exagerada o porque Ujú. nuestras emociones no son importantes. Sí. Pero todas las emociones son válidas. Eso es lo que estoy sintiendo. Yo no quiero discutir aquí si está bien que lo sienta así o lo debo de sentir con menos volumen. Ujú. Yo solamente quiero decir cómo me siento, expresar cómo me siento y escuchar qué tienes que decir al respecto. A la gran. Gracias por este episodio, Con todo el Carlita linda, nuestra psicóloga de Queridamente, y digámosle a nuestra mente, queridamente, conversaciones difíciles, relaciones sanas, Muy bien. conversaciones complicadísimas que no queremos tener, pero nos van a llevar a una conexión con los que Profundo. amamos Sí. muy profunda, que nos hará mucho bien. Nos escuchamos entonces el otro jueves. Por supuesto, hasta el otro jueves. Bueno, ahorita tengo que tener una conversación contigo. Ok. Un abrazote para todos ustedes y gracias por siempre estar pendientes de todos los jueves, escuchar o ver Queridamente. Adiós. Chao.